Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor. Estamos en la primera semana de este nuevo año 2021 y usualmente la primera semana, la primera hora, es decir, la hora del culto matutino, hacemos en una forma muy especial. Dedicamos todos juntos para orar, para recibir instrucciones, para recibir la gracia y para recibir sobre todo el rumbo, la inteligencia, el poder de nuestro Dios. Así que les felicito por estar juntos esta semana de culto de oración matutino y deseo con todo mi corazón y bendigo en el nombre de Jesús que todos podamos recibir la sabiduría de nuestro Dios. Entonces iniciamos el culto matutino de hoy, el primer día del culto especial. Comenzamos entonces con una oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, gracias Señor por llamarnos, por convocarnos, por hacer que estemos en tu presencia. Señor, oramos para que este culto de oración matutino sea algo muy especial. Sea un momento de visión, de inicio del año, para que podamos, Señor, este año sea un año de preparación, un año de bendición, un año de paz. Confiamos totalmente en ti porque tú eres un Dios maravilloso y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar con una alabanza a nuestro Dios. Que hay en
nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer hoy la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Leamos todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como ya he expuesto en el primer culto de agradecimiento del inicio del año, de Año Nuevo, nuestro lema, el lema de nuestra iglesia para este Año Nuevo 2021 es la iglesia que prepara su tienda. Este lema es basado en Isaías capítulo 54, versículo 2, donde dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Nosotros vemos en la Biblia que nuestro Dios es omnipotente y que Él puede hacer todo 100% solamente con su poder. Absolutamente todo Él solo puede hacer. Pero vemos que, a excepción de las obras de la creación y la salvación, siempre ha preferido hacer con o por el hombre, a través de nosotros, creados según su imagen y su semejanza. Aquí podemos notar el amor y la consideración de nuestro Dios. Dios puede hacer todo, pero Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos coprotagonistas de su historia. Es un amor, es una consideración tan grande y tan profunda de nuestro Dios. Pero sin embargo también vemos que cuando Dios escoge al hombre para hacer algo, Dios siempre lo prepara con su gracia para que sea capaz. Y en este sentido Dios siempre al escogido le dice: prepara tu tienda, prepara tu vaso. Las instrucciones o ordenamiento, mandamiento de Dios que siempre da a los escogidos. Como habíamos hablado que este año Dios nos dio el versículo que leímos juntos y nos permitió que tengamos el objetivo del año, la iglesia que prepara su tienda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió este versículo y este objetivo o este lema? Porque Dios nos ha escogido. ¿Escogido para qué? Dios quiere que para este tiempo, para esta sociedad donde nosotros estamos, Él quiere hacer algo especial. Quiere derramar su amor y su misericordia, pero para esta gran obra nos escogió y nos dio esta palabra para que preparemos. Porque a través de nuestra preparación Dios canalizará sus bendiciones. Es decir, que somos escogidos especialmente y estamos en el proceso de preparación. Es una gran bendición y es un gran privilegio de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo preparamos? Sabemos que la preparación, en primer lugar,
antes de cualquier otra cosa, tenemos que preparar con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y justamente el texto que leímos junto en el versículo 16, en la parte adelante, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, no es algo que vino del cielo en forma milagrosa, sino que son palabra de Dios que ha dado a algunos hombres escogidos. Es decir, que fueron inspirados por Dios para que se escriba. Para que se escriba dentro de un contexto histórico y de una necesidad real de los hombres y en el idioma de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios inspiró de esa manera? Y en el versículo 16, la parte de atrás dice así: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta que está diciendo útil? Dios ha inspirado al hombre, ha dado dentro de un contexto histórico y una necesidad histórica y también en nuestro lenguaje para que sea útil para nosotros. Porque si no, no podríamos entender. Si la palabra de Dios sea excelente, sea sublime, sea algo grande y maravilloso o maravillosa, si está en su idioma, está en el idioma celestial o de alguna manera nos haya dado en una forma que nosotros no podamos captar, entonces no va a ser útil. Dios tuvo esa consideración y utilizó esta manera para que sea útil a nosotros, para que todos podamos llegar a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que contiene la palabra de Dios? El versículo que leímos dice que para enseñar. Bueno, este enseñar en la Biblia original en griego es didaskalian, que significa principios o doctrinas. Por supuesto, principio y doctrina de Dios, inmutable. Contiene un principio básico de Dios que tenemos que saber. En otra palabra, podemos decir doctrina o la voluntad de Dios que nos puso Dios para que nosotros podamos encaminar a través de esa enseñanza. Y también habla de redarguir. En griego es elegmon, que significa indicar el mal. Es decir, la palabra de Dios inspirada al hombre contiene la indicación, el reproche del mal de Dios. La palabra de Dios nos hace entender qué es lo que estamos mal. Y después también habla de corregir. El mal indicado, el mal que nosotros nos damos cuenta, también contiene cómo se tiene que corregir. Hay manera de corrección. Y después habla de instruir en justicia. Aquí instruir también podemos nosotros entender cómo entrenar, cómo acostumbrar. En la palabra de Dios hay un entrenamiento, una instrucción, una vivencia para que podamos estar siempre en la justicia, para que la justicia sea algo normal para nosotros, que nos acostumbremos a ser justos. Y en el versículo 17 habla la finalidad, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está señalando dos fines. En primer lugar, que seamos perfeccionados como hombre de Dios. En segundo lugar, que seamos preparados para hacer buena obra de Dios. Redondeando lo que estamos hablando. Dios ha inspirado al hombre escogido especialmente por Dios, para que su palabra sea escrita en un marco histórico, en los idiomas de los hombres, para que sea útil para todos nosotros.
Y en su palabra contiene principios de Dios, indicaciones de nuestros males y correcciones de los mismos, y son instrucciones para permanecer en la justicia de Dios, a fin de que seamos perfeccionados cada vez como hombre de Dios y que seamos preparados para llevar con suceso, para poder hacer las obras del bien que Dios quiere que hagamos a través de nosotros. En principio habíamos dicho que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha dado instrucciones para que preparamos nuestra tienda. Y en primer lugar tenemos su palabra. Y tocamos cuán importante es la palabra de Dios. Ahora hay un desafío, mis queridos hermanos. Si tenemos la palabra, que es la inspiración de Dios para el hombre, para que nosotros podamos ser preparados a fin de ser hombre más perfecto y ser capaz de realizar las obras de Dios. Y no solamente tenemos que saber eso, sino que realmente tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que vivirla intensamente. Y como primera pregunta hago, ¿cuándo la leemos? Si no leemos su palabra, de nada va a servir. Decimos que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Nosotros necesitamos comer, aunque tengamos múltiples ocupaciones. Decimos que no hay tiempo, pero siempre apartamos un tiempo para comer, para alimentarnos. Más aún cuando se trata de una comida especial, un encuentro de cena especial, preparamos, separamos el tiempo y el espacio para que podamos comer bien. Y en cuanto a la palabra de Dios, separamos un tiempo, consagramos un tiempo, un espacio de nuestra vida. Es un compromiso con Dios. O de vez en cuando, cada que podamos más, alimentamos. Entonces no tendremos éxito de la preparación. Tenemos que consagrar el tiempo, tenemos que hacer el compromiso con Dios, tener un tiempo especial para leer la palabra de Dios. Ahora, hay forma de leer. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? Hay dos formas de leer. En primer lugar, cualitativamente. En segundo lugar, cuantitativamente. Cualitativamente se refiere a una lectura concentrada y una meditación de la palabra leída. Es decir, que escogemos una porción de la palabra de Dios y nos profundizamos, investigamos, llegamos tratando de encontrar la voluntad de Dios y meditamos la palabra. Y esa es una lectura cualitativa. Pero la palabra de Dios no hay que leer solamente por sectores, entonces nos convertimos en sectas. La palabra hay que leer todo, hay que ver desde el punto de vista global. Se tiene que leer cuantitativamente, hay que leer completo la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener una decisión de leer por lo menos los libros evangélicos, o 5 libros de Moisés, o leer todo el Antiguo Testamento, leer todo el Nuevo Testamento. Quien se anima un poco más, este año leeré todo completo la Biblia. Necesitamos leer en dos formas. Pero siempre la lectura debe enfocar hacia un punto. La Biblia no es un libro de adivinanza. No es un libro de suerte, sino que son inspiraciones de Dios, que donde nosotros tenemos que encontrar la voluntad y la enseñanza de Dios en primer lugar. Tenemos que leer, tenemos que buscar, tenemos que orar para saber la voluntad y la enseñanza de Dios. Y cuando descubrimos su enseñanza, cuando descubrimos su voluntad, ¿qué hay que hacer? Ese entendimiento tenemos que aplicar en nuestra vida. Y así, de esta manera, la palabra de Dios
nos hará perfeccionar como creyente. Nos hará más capaz cada día para hacer buena obra de Dios. Y todo este proceso debe estar siempre guiado e iluminado por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, Dios tiene un propósito realmente grande y maravilloso con todos nosotros, con nuestra iglesia. Dios nos ha llamado para que preparemos. Y vamos a preparar. Y vamos a estar listos para que seamos usados por Él. Y para eso tenemos que preparar nuestra tienda. Y en ese sentido hoy vimos que vamos a preparar con su palabra. Y la palabra de Dios es una inspiración de Dios a los hombres. Se nos dio dentro de un contenido histórico y una necesidad histórica y con lenguaje humano. ¿Por qué? Porque para que sea útil para nosotros. Pero no va a ser útil si no la leemos. No la leemos en forma profunda y en forma amplia. Si no tenemos la instrucción y la guía e iluminación del Espíritu Santo, no nos va a servir de nada. Entonces, le insto, le exhorto con el corazón, en el nombre de Jesús, que este año 2021 sea un año de mucha y profunda lectura de la palabra de Dios. Y para el momento cuando hay duda, cuando hay cosas que de repente no entendemos, para eso están nuestros profesores, los pastores, estamos a la disposición de ustedes. Pero nosotros tampoco somos la autoridad última. Nuestra autoridad es el Espíritu de Dios. Bueno, entonces hoy vamos a orar juntos, como siempre hacemos en los cultos matutinos. Les invito para orar de esta manera. Vamos a orar juntos. 3 motivos. En primer lugar, que amemos y acerquemos más a la palabra de Dios. Y en segundo, al ver la palabra de Dios, seamos guiados siempre por el Espíritu Santo. Y por último, seamos cada vez más perfeccionados como hombre y como obrero de Dios. Por supuesto, con la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias por tu enseñanza, gracias por tu iluminación. Señor, nos damos cuenta cuán importante es tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que amemos más, que acerquemos más, que tengamos compromiso con tu palabra, Señor. Y que cuando tengamos la palabra de Dios, cuando estemos leyendo, sea totalmente guiado y siempre por el Espíritu Santo. Y de esta manera, Señor, pedimos que cada vez seamos más perfectos como hombre de Dios y como obrero de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.